Buenas tardes, familia. Qué gusto nuevamente poder reunirnos con el único propósito de compartir la palabra. Hoy tenemos la continuación del libro que estamos estudiando, el libro de Esther. Tenemos unas enseñanzas que nos está dejando. Ya muchos de ustedes han leído el libro, así que se le va a hacer más familiar. Vamos a nombrar unas peticiones que han sido pedidos por cada uno de los asistentes. Yo por mi parte estamos orando y agradeciendo a Dios por nuestro amigo Ramón Márquez en Perú, en Lima, que se ha recuperado de estar en cuidados intensivos. Nuestro amigo Ever Burgo de Puente Maita, que está infectado y también está ahorita con el oxígeno, creo que está en cuidados intensivos. Por nuestro hermano en Cristo, John Morales y su familia, por nuestro hermano Wilfredo, y por toda la congregación que venimos nosotros ayudando en la palabra, ayudando en la fe. Pilar también pide por su hermano de la señora Inés, el señor Tomás, que está enfermo del contagio de COVID. Agradecer a Dios también, pide muchos agradecimientos por la salud de sus padres y por la mejoría de su papá que viene mostrando. Y también que cuide a todos sus hermanos. El primo Quique pide por la familia y por el tío Antonio Grados, y por su hermana, su cuñada Lucía. La señora Doris pide por su hermano también Antonio Grados, que se acostumbre, que se deje ayudar, donde va a pasar a una nueva etapa de su vida, donde esperemos que todo le vaya bien, con la mano y con la ayuda de Dios, estamos seguros que se va a acostumbrar y le va a ir bien. Y también pide por su esposo, que está un poco resfriado, que Dios le siga ayudando en su recuperación, en su mejoría, y sobre todo que no se complique lo del resfrío. También pide por sus hijos, que les vaya muy bien a cada uno con su familia. Don Andrés pide también por su cuñado Antonio Grados. La señora Inés pide por su hermano Tomás también, que está enfermado del COVID, que Dios obre para que se recupere. Estamos seguros que Dios conoce a cada uno de nuestros corazones y sabe lo que nosotros necesitamos, especialmente la salud. Mi mamá pide, da gracias a Dios, porque Dios oye a cada uno de sus hijos y a cada uno que viene con el corazón contrito y humillado. Dios nos ha prometido que nos oye, y también por darle consuelo y darle perdón. Mi comadre madre agradece a Dios y a nosotros, dice, por las oraciones que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo, porque la prueba dio negativo en su papá, y por su hermano Ángel, que también está un poco complicado con el virus. La prima Fabiola también pide agradecimientos a Dios por las oraciones de su papá y por su hermano y toda la familia en general. Diego también agradece a Dios por todo y pide por el papá de su amigo, el señor Maki. Prima Lucero pide porque Dios nos dé más hambre y sed de justicia. Pero Dios nos promete así: todo aquel que tenga hambre y sed de justicia, Él va a proveer a cada uno de ellos por su palabra, y por proveer el trabajo físico que nosotros también necesitamos por el día a día. Dios, estoy seguro que va a proveer de todo eso, porque Él ve a cada uno de nosotros. Nuestra sobrina Fernandita pide por su amiga Doménica, pide por su salud y porque le vaya muy bien. Mi hermano Quique pide por toda la situación, por lo que venimos pasando, por todos los enfermos, que Dios ayude, y sobre todo que no perdamos la fe, que confiemos en Dios y sobre todo en aceptar su voluntad. Eso es lo más importante, aceptar la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Él en su divino momento nos va dando, nos va abriendo los caminos. Familia, vamos a hacer una oración para poner estas peticiones en manos de Dios y para poder nosotros iniciar el estudio bíblico del día de hoy. Inclinando nuestro rostro, vamos a orar. Bendito y amado Padre, te agradecemos y te enaltecemos, Padre, por este momento en el cual tú nos das, porque nos vienes demostrando tanto amor y tanto cariño, tantas bondades. Y por eso te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero, porque tú nos diste la oportunidad de seguir caminando
teniendo vida y seguir buscando esa luz que nos dejaste para poder ser guiados, Padre. Te damos gracias por todas esas bondades, Padre Santo. Ahora te pedimos por estas peticiones que fueron nombradas y por muchas peticiones más, Padre, que a nuestro alcance no está, porque somos seres humanos y nosotros no sabemos qué más sucede en el mundo. Pero sabemos, Padre, que tú los tienes a cada uno en tus manos, a cada uno lo tienes nombrado. Pedimos que obres en cada una de ellos, que obres, Padre, porque nosotros necesitamos la salud, especialmente aquí en la tierra, la salud para seguir oyendo tu palabra y para entenderla. Y sobre todo, Padre, te pedimos por todo aquel que está alejado de ti y todo aquel que no entiende hasta el momento tu palabra, Padre, te pedimos que le des humildad y que ablandes el corazón para que entre la semilla, el cual tú nos das en abundancia, y puedas, Padre, tener entendimiento. Padre, te agradecemos todo esto. Ahora te pedimos, Padre, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, porque lo único que se va a hablar aquí, Padre, es tu palabra, y que seas tú el que transmites la enseñanza a cada uno de los oyentes, Padre, a cada uno de participantes, la familia que se reúne en el día de hoy, y a cada uno, Padre, que nos puedan ver por medio de los videos. También invitándolos a cada uno de ellos, si se les da el tiempo, que se congreguen o que se reúnan con nosotros para que estudiar tu palabra. Todas estas cosas, Padre, te lo pedimos, siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados y pidiendo, Padre, que tú seas el que nos enseñas, por medio de tu Hijo Jesucristo, a perdonar a todo aquel que nos ofende. Y todas estas cosas te lo pedimos siempre en el bendito nombre y glorioso nombre Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén, familia. Aquí Roberto nos ha preparado un cántico. Vamos a verlo. Vamos a subir como baja. Vamos a subirlo bajo, ¿no? ¿Se ve bien? Ah, lo sé cómo también. ¿Está? Sí. Sí, bueno. El número 89. Grande gozo hay en mi alma. A ver, no se mueve. Amén. Ah, ya. ¿Lo vemos? ¿Se ve bien? Amén. Correcto. Si lo tenemos, cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En tu amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente paz. Grande gozo siento en mí. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz.
hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la corriente faz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo hay en mi corazón y hay en nuestra alma. Y eso es lo que tenemos que sentir todos en estos momentos. Bien, familia. Entonces, continuemos. Recordemos que tenemos el libro de Esther, donde recordamos los personajes importantes. ¿Quién nos puede decir quiénes son los personajes importantes que ya fueron nombrados en los 5 primeros capítulos? ¿Recordamos? Asuero. El rey Asuero, Amán. Amán, Mardoqueo, Esther también, Basti. la reina Basti, que ya también salió de la historia. Basti la primera. Bien, entonces tenemos la historia más o menos cómo se inicia cuando la desobediencia de la reina Basti fue expulsada del reino y entonces convocan a una nueva para sustituir a la reina Basti. Y ahí donde entra Esther. Pero recordemos que Esther fue criada por Mardoqueo porque sus padres murieron y Mardoqueo era su tío. Y Mardoqueo es un hombre de ley, un hombre, un judío piadoso, donde él viene enseñándoles con mucha sabiduría y que temer a Dios con todas sus enseñanzas. Entonces de ahí llega la historia hasta que aparece este personaje Amán. Amán, que es el primer ministro, después del rey era Amán, llegó a tener un buen cargo. ¿Y por qué llega a tener un buen cargo? Porque Amán era el que cumplía con el rey, era un hombre legal, un hombre de mucho trabajo, y entonces se ganó la confianza del rey. Pero ¿qué pasa ahora con Amán? Como ya llegó a tener el poder, se engrandeció, su corazón se endureció, y entonces ahí entra Satanás. Ahí entra Satanás por la avaricia y por el ego de la fama, del poder. Y entonces Amán comenzó a que todo el mundo se incline ante él, se arrodille cuando lo vean. Pero vemos que había un hombre que no se arrodillaba. ¿Quién era ese hombre que no se arrodillaba? Mardoqueo. Mardoqueo no se arrodillaba. ¿Y por qué no se arrodillaba? Porque él no iba a cambiar su parecer por un hombre. Él iba a cumplir con Dios. Entonces, Amán dijimos que era agageo, y encontramos cuál era su descendencia. Su descendencia era de que él venía de una rama de mucho odio a los israelitas. Y cuando se entera que Mardoqueo era judío, empezó ahí el gran odio. Renació el odio de generación en generación. Y él simplemente aprovechó ese momento para dar inicio a una nueva guerra contra los judíos. Pero en sí no era una guerra, sino era un abuso, porque él agarró y simplemente hizo un decreto. ¿Cuándo hizo el decreto? En el año de Nisar. Pero no podían ejecutar ese decreto ni 1, ni 2, ni 3 meses después, porque en ese año de Nisar era el año donde hacían un sorteo, y ese año justo habían salido los judíos sorteados, que nadie podía ir o luchar o herir o expulsar a los judíos, no podían tocar a los judíos por 11 meses como mínimo. Por eso que se da este decreto hasta el mes 12º. Y ahí viene trabajando Amán y concretó y lo dejó todo muy bonito. Ahora nos llegamos al capítulo 6. Vamos a ver, primo Quique, el 1, 2 y 3, el versículo 1, 2 y 3. Versículo 1, 2 y 3 del 6, ¿no? Así es, primo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que le leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?
Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Gracias, primo. Entonces, vemos cómo interviene la providencia de Dios. Era un día cualquiera, una noche cualquiera, para cualquier ser humano, pero para los judíos no, porque se le acercaba especialmente la hora final de Mardoqueo, se le acercaba. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo interviene Dios? Dios interviene quitándole el sueño al rey, quitándole el sueño. Y él no tenía sueño. ¿Y qué hace? Páseme el libro de las crónicas. ¿Qué es el libro de las crónicas? El libro de las crónicas es un libro donde se apunta, se anotan todos los eventos importantes que sucedieron en el reino en ese momento. Y entonces encontró que este muchacho había sido el que le ayudó al rey de muerte. Y él pregunta, pero en ese momento sucede algo extraordinario. Cómo Dios obra en favor de su pueblo, utilizando a personas muy poderosas, porque Él puede mover y transformar todo. Dios puede transformar todo. Vamos a leer, yo lo voy a leer en Proverbios 21:1. Ustedes pueden anotarlo y después lo buscan, o si quieren, y si lo pueden buscar rápido también. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Jehová tiene todo en la mano y Jehová puede transformar todo. También lo tenemos eso en Lucas 1:37. Y vamos a ver ahora el del versículo 4 hasta el 5. Vamos a leerlo. No, del 4 hasta el 10. Vamos, primo Carlos, del 4 hasta el 10. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de algunos de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío. Mardoqueo que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Muchas gracias, primo. Aquí vemos cuál es la providencia. Aquí vemos cómo obra Dios sin que nadie lo note. ¿Qué sucedió en el capítulo 5? Que Amán salía contento del primer banquete que le invitó la reina y se iba más contento porque le había invitado a un segundo banquete. Pero cuando está saliendo, lo encuentra Mardoqueo, que ni siquiera se inclina y no se inclinó. Entonces, de lo que él salía contento, cambió su semblante en total. De lo que estaba feliz, contento, cambió a ira. Y él se fue a su casa y en la ira le contó a su familia, le dijo, yo no sé qué más voy a hacer con ese judío, que no sé, y la familia le recomendó, pues, simple, mátalo. Y él preparó la horca, preparó todo. Y no esperó más, simplemente terminó de preparar todo y se fue deprisa a buscar al rey
para pedirle, o mejor dicho, para hacerle saber la decisión que había tomado. Pero se encuentra con esta gran sorpresa. Ahora el rey, ¿qué estaba haciendo? El rey estaba de insomnio, el rey no podía dormir, y se encuentra con la sorpresa que Amán estaba llegando. Muy agitado llegaba. Asuero quiere saber qué funcionarios de la corte están ahí para ayudarlo a corregir aquel terrible descuido. Justo Asuero trata de averiguar que alguien del reino esté ahí para ayudar a ver, preguntar qué fue con Mardoqueo y qué se le puede dar para corregir el gran error que habían descuidado. Es un terrible descuido. Entonces, y qué coincidencia, pero sabemos que Dios está obrando en todo, movimiento y actos de nuestras vidas, buscando la justicia. Amán se halla en el patio del rey. Llegó temprano. 6, versículo 10, del 4 al 10. Amán se halla en el patio del rey, llegó temprano porque está ansioso por obtener el permiso para ejecutar a Mardoqueo. Amán se fue temprano porque él quería ya definir con Mardoqueo y eliminarlo. Quiere sacar ese pequeño rencor, o mejor, esa pequeña cosita que impedía su completa felicidad. Entonces, él fue temprano a buscarlo al rey para decirle lo que había decidido y ejecutar a Mardoqueo. Pero antes que él pudiera expresar su solicitud o decir algo, Asuero le plantea otra situación. Venía de un banquete, la reina le hacía una segunda invitación, ahora el rey le plantea una situación, dice, ¿cuál sería la mejor manera de honrar a un hombre que tiene el favor del rey? Amán, encontrándose muy halagado por las invitaciones de la reina, él suponía que el rey estaba pensando en honrarlo nuevamente, en honrarlo a Amán. Amán estaba feliz y contento. Así que le propone un ostentoso homenaje, vestir al hombre con las prendas reales y hacer que un alto funcionario lo pasee por con el caballo del rey por la ciudad de Susa. Qué ego más grande. Él no se cansaba con que se arrodiaran. Él quería que le vistan con el vestido del rey y que lo paseen en el caballo del rey y que un alto funcionario lo pasé por la... Así que Amán quería más ego. Amán quería que lo reconozcan más. Amán quería todo para él. Esa es la ambición del ego personal. Cuando se mete la ambición del ego personal, no hay quien lo pare. Entonces Amán creía que era para él. Así que le propone un contentoso homenaje, vestir al hombre con prendas reales y hacer que un alto funcionario lo pasee en el caballo del rey por la ciudad de Susa, proclamando a los cuatro vientos sus alabanzas. Imaginemos la cara de Amán cuando se entera de que el hombre que él va a honrar es nada menos que a Mardoqueo, a quien él estaba apresurado para ejecutarlo. Imaginemos en este momento que él se iba a condenarlo, decirle, saqué al rey, voy a matar a Mardoqueo al que está en la puerta. Y cuando se entera que dice el rey, pues bien, que se cumpla todo lo que tú has dicho, pero todo eso lo vas a hacer a Mardoqueo. Imagínense. Ahora vamos el 12 y el 13, Diego. Está bien. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Gracias, Diego. Entonces, del consejo que le habían dicho, pues mátalo, ahora lo reconocen.
si ese Mardoqueo es judío, no lo vas a vencer, dijo. Y ya notaron que hay un cambio. La esposa, los familiares ya notaron el cambio y posiblemente, y no dice aquí, pero ellos también deben conocer la historia que venían de Babilonia, vienen los judíos, todos, y todos que cruzaron el río, que el pueblo de Dios venía ganando tantas batallas, tantas guerras que peleaban. Entonces, aquí es donde le anticipan a Mardoqueo. No lo vas a vencer. Muy a su pesar y lleno de odio, a Amán no le quedaba más remedio que cumplir con el mandato real, que él mismo había sugerido. Pero en cuanto puede, se apresura a volver a su casa sumamente angustiado por lo sucedido. Sumamente angustiado por lo sucedido. Se va a contar a su esposa y a sus amigos. Su esposa y amigos le dicen que este giro de los acontecimientos no anticipa nada bueno y que está condenado a caer ante Mardoqueo el judío. Ya su familia lo anticipó, le dijo, todo esto no se ve nada bueno, más bien ya se te viene la caída. Vamos ahora a pasar al capítulo 7. Vamos a pasar al capítulo 7, don Andrés, el versículo 1 y 2. Don Andrés, su audio. Ahora sí. El 1 y el 2, don Andrés. Sigue de ahí. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedido. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, que será otorgada. Gracias, don Andrés. Asistieron nuevamente a la reunión que los habían invitado al segundo banquete. Amán se dirigió a ese banquete muy confundido, con sentimientos contradictorios. Había recibido con gran satisfacción la invitación de la reina, pero debido a la forma en que se estaban desarrollando las cosas, había tenido que pasar por la gran vergüenza de honrar a Mardoqueo. Ya había sucedido, ya había pasado lo que él mismo había proponido al rey que se haga con el que el rey lo estaba convocando, y ahora él estaba confundido. Él fue a la reunión, fue a la cita, pero no sabía lo que estaba pasando. Pensamos que hasta ese momento él no se ha dado cuenta por qué Mardoqueo había sido honrado y él dejado de lado. O sea, ¿por qué tuvo que ser eso Mardoqueo? Él estaba completamente desorientado. No sabía por qué a Mardoqueo se le honró. Sin embargo, se dirigió al banquete que le había invitado la reina por segunda vez. Algo interesante de notar aquí es que la reina aún seguía nerviosa. La reina estaba ya preparó el primer banquete, ahora va para el segundo banquete, pero la reina todavía seguía nerviosa. ¿Cómo podría hacer frente a estos dos hombres poderosos que estaban ante ella? Era un rey y el siguiente hombre, el segundo poder debajo del rey. Son dos hombres con mucho poder que ella tenía que hacer las cosas con mucha cautela, con mucha precaución. Se había publicado un decreto en contra de su pueblo y lo que se ordenaba, el decreto también le llegaba a ella. Ahora, ¿cómo iba a presentar su petición al rey? ¿Cómo iba a presentar?
porque aparentemente Esther no sabía lo que había sucedido con Mardoqueo. Así como Amán estaba desconcertado, pero el rey Esther ni siquiera sabía. Esther estaba recién pensando en el banquete y en cómo expresar su petición, pero estaba preocupada y nerviosa porque estaba ante el rey y ante Amán. Todo lo que ella sabía era que estos dos hombres habían llegado a su mesa y nos imaginamos que ambos estaban un poco conmovidos por lo que había ocurrido ese día, del cual ella no tenía ningún conocimiento. Así que Esther tuvo que armarse de valor después del segundo día para sincerarse con el rey. Ahora es el momento. Esther tuvo que decir, el rey lo presionó y tuvo que, ahora sí, Esther tuvo que hablar su petición. No lo pudo hacer antes, pero ese era el momento. Ella estaba preparada, lógicamente bastante nerviosa. El rey una vez más da inicio a la petición y le preguntó cuál era su petición. Y le volvió a recordar que hasta la mitad del reino le sería dado. ¿Por qué? Porque la reina había hallado gracia en el rey y simplemente ella, además por cómo lo venía manejando la situación, estaba completamente complacido el rey, que quería saber su petición para darle a conocer a la reina Esther y darle solución a su petición. Vamos, mamá, ahora el versículo 3 y 4. Su audio, Flaquita. Vamos, comadre Mario, ¿lo tiene ahí? El versículo 3 y 4. Ahí está mi mamá ya, vamos. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Gracias, Flaquita. ¿Qué tal noticia acaba de recibir el rey? ¿Qué tal petición? La revelación de Esther era terrible. Ahora el rey y Amán tuvieron que sorprenderse mucho más todavía. Vamos a ver por qué. Porque ninguno de ellos sabían cuál era su nacionalidad de la reina, ya que Mardoqueo le había recomendado que no revelara a nadie cuál era su nacionalidad, que no dijera que ella era judía. Su petición era que su vida y la de su pueblo fueran perdonados. Recordemos que Amán había obtenido del rey un decreto por el cual todos los judíos del reino iban a ser exterminados. Todos. Él no sabía que la reina era judía. En ese momento ella se estaba identificando con su pueblo al pedir su petición. De esa forma implica identificarse con su Dios y sus leyes. A Amán se le venía la noche. Primero, ya vio cómo actuó contra Mardoqueo. Ahora la reina se acaba de enterar que la reina es judía. Le dijo al rey que hubiera callado si ellos fueran a ser vendidos como para esclavos. O sea, la reina todavía le pone, si fueran para esclavos, bueno, yo me quedo callada, porque siempre ellos vienen, saben lo que es servir y no tienen ningún problema. Pero su condena era para muerte. Pero el problema resulta que iba a ser muerto y en una fecha determinada. Ya Amán le había dado una fecha donde no había un judío que se iba a quedar vivo en su reino. Todos iban a morir. Su pueblo iba a ser exterminado y todo estaba muy bien planeado por Amán. El rey estaba enormemente sorprendido porque no sabía nada de esto. El
rey. El rey estaba completamente sorprendido. Él no sabía lo que estaba manejando afuera, porque de eso se encarga el subordinado, el siguiente hombre de confianza. Para eso es el hombre de confianza. ¿Quién se atrevería a destruir a la reina? ¿Quién se atrevería a destruir su pueblo? Lo que ella había expresado fue una aclaración tan impactante que el rey jamás había esperado oír. La reina y su pueblo iban a perecer. La reina y todos los judíos iban a ser muertos. Ahora, imaginémonos qué estaría pasando por la cabeza de Amán al enterarse que todo lo que había organizado también llegaría a la reina. De esta manera, se había metido con la reina y estaba maquinando. ¿Qué pasó ahora con Amán? Vamos a ver el versículo 5 con Madre Mari. El audio, hay que sacar el audio. Versículo 5. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está aquel a quien ha henchido su corazón para obrar así? Y Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Levantándose luego el rey del banquete. Comadre, te digo más. Era el 5 más, pero ya bueno, te pasaste el 6. Está bien, comadre. Imaginemos el hombre de confianza al que estaban compartiendo unos banquetes. Cualquiera no podía participar de una comida con el rey. Y se acaba de enterar que ese malvado hombre estaba ahí a su lado, que era el hombre de su confianza. El rey estaba consternado. Jamás se habría imaginado que tales intrigas estarían pasando en su reino. Incluso tampoco sabía cuál pueblo iba a ser eliminado. Él no sabía cuál pueblo iba a ser eliminado. Simplemente Amán le dijo que era un grupito que no cumplían con sus leyes. La vida humana era muy barata en esa época. En esa época a cualquiera le daban condena de pena de muerte y lo mataban. O sea, no había mucho reparo. La vida humana era un poquito de simplemente una decisión, una condena y lo ejecutaban. Lo que le inquietó a este momento al rey era que se trataba del pueblo de su reina Esther. Lo que le inquietó es la petición que la reina le dice: mi pueblo y yo vamos a ser destruidos. Su reina se encontraba en peligro mortal. En un peligro mortal se encontraba la reina. Y más aún con la paciencia y la sabiduría que Esther había logrado en hacerle saber el decreto, fue el momento exacto. Más aún, cómo Esther había manejado primero el primer banquete, segundo banquete, y poquito a poquito halló, aparte que ya había hallado gracia en el rey, más había manejado bien las cosas y buscó el tiempo exacto, el tiempo perfecto. Vamos a leer, ustedes anoten, Eclesiastes 3.1. Eclesiastes 3.1 dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué es lo que está debajo del cielo? Todo el mundo. ¿Y quién es el que está en el cielo? Es Dios. Por eso dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por eso que la reina Esther actuó con mucha sabiduría, pero no fue de ella. Eso fue la providencia de Dios que viene obrando en ella. Todavía no. Vamos a manejarlo con calma. Ahora es el momento. Y la reina Esther tuvo que decirle: ¿quién es él y dónde está? ¿Quién se tomaría la libertad de hacer semejante cosa? Ahora escuchemos cuando la reina le dice en el versículo 6 que ya leyó mi comadre: es demasiada la sorpresa que se llevó Amán delante del rey y la reina. Amán no pudo ofrecer una respuesta, se quedó mudo al enterarse que Esther era judía. Amán ya no sabía cómo, me imagino que no sabía dónde meterse en ese momento. Él hubiese preferido que no le inviten, hubiese preferido
no hacer nada de lo que había hecho. Dios estaba actuando desde fuera de escena. Dios protegía a su pueblo. Ninguna arma concebida en contra de su pueblo prosperaría. Y eso se ha visto en toda la larga historia. Todos los que han intentado derribar y eliminar el pueblo de Dios han fracasado. Miremos a los egipcios, miremos a Babilonia, a todos ellos. Dios iba a bendecir a los que le bendicen, a los que bendicen a los judíos, y maldecirá a los que lo maldijeran. La providencia de Dios iba a proteger a los israelitas. El rey estaba tan asombrado por este giro de 360 grados. Un giro total se había dado. Inesperado tuviera ese giro de cómo se dieron los acontecimientos, que salió de la mesa de un banquete. Cambió todo lo bueno, todo lo bonito que estaban pasándolo. Cambió todo lo bien de la reunión completamente con esta petición de la reina que acaba de hacer. Cambió todo. Ahora su hombre de confianza, su hombre que él había dado el anillo, que le había dicho, tú decides todo, pretendía matar a la reina, a su reina, a la preferida, a la que lo pudo cubrir, a la reina Basti, la que halló gracia en el rey. A ella pretendía matar. El rey sale y se va al jardín. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Prima Fabiola, el versículo 7. Tu audio, prima. ¿Ya? Sí. Levantándose luego el rey del banquete del vino en su furor y se fue al huerto del palacio y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él mal de parte del rey. Volvió después el rey del huerto. No, el 7 más, primita, está bien. Ay, el 7. Gracias, primita. Lo suplantó la reina más. El rey necesitaba tomar la mejor decisión. Se enteró de tal noticia, se enteró que Mardoqueo, su hombre de confianza, en que él depositaba la confianza, pretendía matar a todo un pueblo, y especialmente estaba involucrado la reina Esther. Estaba en un gran problema y él tenía que darle solución. Pero todo cambió de un momento a otro. Estaban felices, tomando vino, compartiendo. Y viene la gran noticia. El rey necesitaba tomar la mejor decisión para solucionar este problema. No podía creer todo lo que Amán había preparado. Necesitaba pensar bien y calmarse, tomar todo con calma. Su asesor de confianza y primer ministro estaba ahora en problemas. Amán apela a su última carta. Amán también presiente el problema en que se había metido y presiente que este era el momento donde o tenía que darle solución o se le complicaban las cosas. Amán apela a su última carta y trata de convencer a la reina Esther con ruegos y súplicas por su vida. Este hombre Amán, que ordenó a todo el reino que se inclinaran ante él, y que todo esto sucedió por su ego y la vanagloria, que solo un hombre no quiso arrodillarse ante él. Este hombre que dio la orden que todo el mundo tenía que arrodillarse ante él, y porque uno no se arrodilló, se produjo todo este problema, que él mismo ahora se encuentra complicado. Ahora ese hombre, él ahora se postra como un esclavo ante su amo. Se arrastra a los pies de la reina para suplicarle por su vida. Ese hombre que tenía el ego arriba, cómo Dios cambia la cosa. A ver, arrodíllate tú. Ahora él siente lo que es arrodillarse y suplicar por su vida ante la reina. Y cayó sobre las rodillas pidiendo desesperadamente por su vida. Pero eso que acaba de hacer Amán, aún se le van a complicar más las cosas. Vamos a ver qué dice en el versículo 8. Prima Lucero.
Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Gracias, primita. Qué complicado las cosas se le ponen a Amán. Su última carta que él tenía, se arrodilla, no le importa rodearse, no le importa el ego, ya se olvidó. Él ahora suplica por su vida, se arrodilla ante la reina y esto se le complica aún más se le complica. Amán comprobó que solo la reina podía ayudarlo del castigo que él recibía, que iba a recibir, por todo lo mal que él había cometido, todo lo malo que había hecho. Así que en su desesperación de lo que él estaba, de lo que él estaba a sus pies, arrodillado, pidiéndolo, subió hasta el sofá, comenzó a presionar, a sujetar y comenzó a suplicarle con más fervor donde estaba la reina, y en ese momento entró el rey, justo lo ve, y el rey exclamó, ¿querrás también violar ahora a la reina en mi propia casa? Aquellos que estaban preparados, listos para intervenir, supieron lo que tenían que hacer simplemente, y me imagino que habrá hecho una señal nada más el rey. La agarraron, lo sujetaron a Amán y le cubrieron el rostro. Vamos a ver, señora Inés, solo el 9 y 10, señora Inés, no se me va a pasar al 11, 9 y 10. Su audio, señora Inés. Ya. Amén. Amén, señora Inés. Vamos a ver. Dijo Almona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así que colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Gracias, señora Inés. Pobre Amán. Amán que tenía todas las cosas preparadas para calmar su ira contra ese hombre. Un hombre que no, simplemente uno, que no se arrodillaba. Estaba ahora tratando, él preparó todo, la horca, preparó todo, la exterminación de todos los judíos. Ahora ese hombre, arrodillado, suplicando, se le complicaron las cosas y ahora él pasa a la posición de Mardoqueo. El rey no perdió el tiempo y actuó en su decisión. Amán murió ese mismo día en la misma horca que había construido para Mardoqueo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede cambiar de lo que a uno le están haciendo tanto daño? A un hombre inocente que están tratando de culparlo y están tratando de matarlo. El único Dios, porque Dios es justo, Dios pide las cosas justas, ve las cosas justas. Esto es la revelación de una gran verdad que se halla presente en toda la palabra de Dios. El hermano Pablo en el Nuevo Testamento lo anunció para la iglesia, para los cristianos. Vamos a leer en Gálatas 6:7, ¿qué nos dice Gálatas 6:7? ¿En cuál me está salteando? Primo Lucero, ¿hay un versículo que me salteó? Sí, primo, pero ya pasó ya. ¿Cuál es, prima? El 10 y el del versículo 6, creo que fue, del versículo 7. ¿Qué dice? El versículo 7. A ver, vamos a ver. Que Carlos Aquí. leyó hasta el 10 y te saltaste, pero bueno, primo, ya déjalo. Ya, prima. Bueno, Ese error inventa aquí la señorita Daniela ha escrito mal. Ok,
Revisamos Gálatas 6:7, ¿qué nos dice el hermano Pablo? Ahora, de lo que vemos todas las escrituras de Esther, que es en el Antiguo Testamento, ahora vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre hace en este mundo, lo que el hombre siembra, también va a segar. El hermano Pablo lo anticipó para los cristianos. ¿No es interesante ahora que la horca que Amán había preparado para usarlo en un hombre inocente fuera la misma horca en la que él ahora va a ser ahorcado? El apóstol Pablo supo mucho cómo opera esta ley en su propia experiencia. Pablo lo habló no solo porque fue inspirado, él recibió la inspiración, lo puso en el versículo y lo explicó a los cristianos, pero Pablo también lo vivió esta ley. Él ordenó que lo apedrearan a Esteban cuando él era el perseguidor de los cristianos. Y él dio la orden que mataran a Esteban, pero él no pudo evitar las consecuencias. Él hizo porque en ese tiempo él desconocía la palabra. Él dijo, todo lo que hice lo hice porque no conocía, pero fue dado a misericordia. Se puede decir que se convirtió en cristiano y fueron perdonados todos sus pecados. Estamos de acuerdo que cuando uno se arrepiente, se bautiza y todos sus pecados son perdonados, pero no nos podemos salvar de las consecuencias del pecado, de las consecuencias. Aquello que uno siembra, eso mismo cosecha, y Pablo cosechó. En su primer viaje como misionero en Galacia, en la ciudad de Listra, Pablo fue apedreado igual como fue apedreado Esteban. Ahí lo vamos a ver en su escritura de Pablo en Gálatas, donde él fue apedreado en su primer viaje como misionero. ¿Y por qué lo dejaron de apedrear? Porque la gente pensó que ya lo habían matado a Pablo. O sea, pensaron que ya lo mataron. Entonces, Pablo recibió lo mismo que él había hecho con Esteban. Entonces, él fue perdonado de todos sus pecados. Jesucristo le da opción a la nueva vida, a la vida eterna. Pero él tuvo que sufrir las consecuencias de sus pecados. Es que a Dios no puede ser burlado. Amán estaba cosechando todo lo que él había sembrado. La misma historia. Amán había preparado todo en contra del pueblo de Dios. Era injusto lo que estaba haciendo. Ahora él está cosechando lo mismo. Vemos a un hombre que fue por un banquete y terminó en una horca. Hasta acá, familia, ¿qué entendemos del versículo 7, 6 y 7? Cualquiera que tenga un comentario, rápido más para pasar al capítulo 8. Se puede mutear, vamos a dar 2 minutos. A ver, un comentario o qué se entendió en este versículo, en este capítulo 6 y 7. ¿Nadie? Vemos cómo Dios obra en la paciencia para buscar el tiempo, el momento exacto, el momento preciso. Vemos cómo Dios obra con su pueblo, cómo el mal que le van a hacer a uno, Él lo puede cambiar todo. Pero si somos fieles a Él, si cumplimos su palabra, si cumplimos su ley. Y también vemos que el pecado trae consecuencias. Vamos a ser perdonados, pero vamos a seguir con las consecuencias del pecado. Y también todo lo que uno siembra va a cegar. Vamos a ver ahora, prima Liz, pasamos al capítulo 8, versículos 1 y 2. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther
la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Gracias, primita. Ahora viene, como se dice, todo, nadie se puede burlar de Dios, lo que uno siembra cosecha. Entonces Mardoqueo había sido golpeado y había sido aislado por Amán injustamente. Ahora viene el cambio. Ya Amán ya no está, ya fue ahorcado en su misma trama, en su misma trampa, fue cambiado, fue ahorcado. Ahora vienen los cambios. Entonces, por primera vez, Esther dio a conocer que Mardoqueo era su padre adoptivo, el mismo que no quiso inclinarse ante Amán. Ahora el anillo que confirma cualquier ley o decreto, el que tuvo en su poder Amán, ese mismo anillo ahora pasó a manos de Mardoqueo y quedó el anillo estando en buenas manos. Ahora Mardoqueo es el que tiene el poder. Mardoqueo, que era el que iba a ser ahorcado, ahora es el ministro, ahora es el debajo del rey. Ahora él tiene el anillo para cualquier decisión que se pueda tomar, él simplemente lo sellaría. Vamos a ver, Fernandita, el versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agugeo y su designio que habían tramado contra los judíos. Gracias, sobrina. Entonces vemos que ya Amán ya no está, ya murió, pero el decreto seguía. Y ese decreto no puede ser modificado porque ya tenía ni el rey podía cambiar ese decreto. Vamos a ver cómo hace. Pero un decreto sellado por el rey, nada lo puede modificar, mucho menos cambiar. No podía ser alterado. Así que Esther fue a suplicarle, a pedirle por su pueblo, y el rey nuevamente extendió el cetro una vez más a Esther, porque Esther ya había dado gracia. Y Dios estaba interviniendo en su providencia. Vamos a ver, hermano Quique, vamos a leer el 4, el 5 y el 6. ¿Está Quique? Prima Leticia, ¿cómo estás? ¿Tienes ahí en la mano los versículos? No. ¿Cómo estás? No lo tiene. Entonces, no se preocupe, prima. Entonces, volvemos con tía Rosa. ¿Cómo está, tía Rosa? ¿Tu audio lo tienes ahí? ¿Tienes la Biblia en la mano, tía? Vamos, primo Quique. Continuamos a dar la vuelta. ¿Qué versículo es esto, Jairo? El versículo 4, 5 y 6. ¿De cuál? De Esther. Del capítulo 8 del libro de Esther. ¿Libro Esther? Sí. 4, 5 y 8. 4, 5 y 6. Ah, perdón. Bueno. 4 al 6, Esther. Sí, Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de... Prima, ¿estás en el capítulo 8? Estoy en el 4, en el 4, ya.
¿Y vinieron las doncellas? No, el capítulo 8, versículo 4. Ah, 8. Yo estaba en el 4. Ya. Reina Valera. Cualquiera, pero está bien. Ya. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey y si se ha hallado gracia delante de él, y si se le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadeta, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Por qué? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Gracias, prima. Ok. Entonces, Esther también sabía que este decreto continuaría y ya se acercaba la fecha, entonces tenían que actuar rápido. Esther fue y suplicó. Esther quería asegurar la salvación de su pueblo y convenció al rey, mande una orden escrita. El rey ya dio la casa a Esther, a Mardoqueo, ya dio el anillo a Mardoqueo, pero faltaba su pueblo ahora. Faltaba ese decreto que había sido mandado a todos. Estaban preocupados. Esther estaba preocupado. Entonces convenció al rey, mande una orden escrita para revocar la carta de Amán. Vamos al primo Quique 7 y 8. Primo, tu audio. Sí, que hablo y hablo. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribí, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Gracias, primo. Ya el rey ahora confía en Mardoqueo. Le autoriza que hagan otra carta para revocar esa primera carta. Pero escribirle dice, háganlo ustedes. Ahora tienes ahí el anillo y escríbelo y séalo. Con eso se soluciona todo. El rey entrega la casa a Amán, a Esther, de Amán a Esther y a Mardoqueo. Pero Esther seguía preocupada por los judíos. Así que Mardoqueo tiene que actuar rápido. Mardoqueo entra en acción. Vamos a ver, primo Carlos, versículo 9. ¿Vale? 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que se iban a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas y los capitanes y los príncipes de la provincia que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a la escritura y lengua. Gracias, primo. Completamente igual como se envió la primera carta, para que no haya ninguna excusa. Tenían que enviar en todos los idiomas a cada pueblo. Bueno, ahora nuevamente los escribas, bajo el mandato de Mardoqueo, fueron convocados para preparar copias del nuevo decreto en todos y cada uno de los idiomas. Ahora vemos el versículo 10, 11 y 12. Diego.
Vamos con el versículo 10, 11 y 12. Y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedente de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Gracias, Diego. Entonces, es importante destacar que el decreto original no fue cambiado ni alterado de ninguna manera. No podía ser modificado y el decreto permanecería vigente. El decreto tenía la vigencia y no podía ser modificado. Entonces se preparó otro decreto y fueron enviados y distribuidos a todas las ciudades del reino de la misma manera que el primero. Cuando este decreto fue conocido por los judíos, sus corazones se llenaron de júbilo. La alegría volvió a los judíos. Los judíos estaban muy preocupados y tensos porque se les venía la muerte. La muerte estaba acechando y ellos estaban condenados a muerte. Pero cuando llegó esa carta a sus manos, ellos volvieron a la vida, volvieron a tomar el segundo aire y se tranquilizaron, volvió la alegría. Con el decreto de Amán, los judíos no tenían salvación. Por eso Mardoqueo tuvo que agilizar rápido el otro decreto. Con el nuevo decreto, el pueblo de Dios volvió a tener paz. La iglesia y la vida. Nosotros antes no teníamos opción de vida. Estábamos condenados a muerte por el pecado. Es lo mismo. Cuando con el nuevo decreto, el pueblo de Dios nos volvió a devolver o nos dio la paz, la alegría y la vida. Nosotros antes no teníamos opciones de vida. No teníamos, nosotros éramos los gentiles, nosotros no éramos el pueblo judío, nosotros estábamos apartados de las leyes judías. Así que nosotros no teníamos acción, estábamos con un decreto clavado y condenado, que ahí quedábamos nosotros y éramos expulsados. Pero con Dios mandó un nuevo decreto al pueblo y el pueblo volvió a tener paz, alegría y la vida. Nosotros antes no teníamos opción de vida, estábamos condenados a muerte por el pecado. Pero Dios preparó el camino para nuestra salvación. Dios trabajó en ese momento de la reina Esther con la providencia. Trabajó. Y ahora Dios a nosotros también, Él preparó el camino para nuestra salvación en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el camino para llegar a la salvación. Ustedes que están ahorita oyendo, y yo, no somos lo suficiente sabios ni buenos como para hacer nuestro propio camino para la salvación, para llegar al cielo. ¿Cómo podríamos hacer nosotros? Siendo buenos, siendo amables, no tenemos nosotros la capacidad de llegar al cielo. Tenemos que buscar a Dios. Dios es el que prepara el camino y Dios lo preparó por medio de su Hijo Jesucristo. En el mismo momento que el pueblo judío en el tiempo de Esther estaban condenados por la primera carta de Amán. Entonces tuvo que enviar una segunda carta con Mardoqueo para darle tranquilidad, paz y vida. Ahora, nosotros éramos condenados de muerte. Ahora tenemos una carta que nos da el camino para llegar a la vida. Y ese fue preparado por Dios. Dios lo preparó y envió a su Hijo para que muera, para que nos dé opciones de vida. Ustedes y yo no somos los suficientes sabios y buenos como para hacer nuestro propio camino para llegar a la salvación. No podemos, por nuestros medios no lo vamos a lograr. Por nuestro propio esfuerzo nunca lo vamos a lograr nosotros. Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Tenemos que ser de corazón humilde para que Dios obre en nosotros. Dios quiere trabajar en nosotros. Dios nos está dejando su palabra para que Él obre en nosotros. Pero nosotros tenemos que ser de corazón humilde
para nosotros dejar que Dios obre en nosotros. Debemos venir a Él y aceptar la salvación que nos provee en Jesucristo. Dios no podría llevarnos al cielo tal como estamos. Tenemos que experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Dios preparó el camino. Dios dio a su Hijo que muere en la cruz y nos dio opciones de vida. Pero Dios no puede hacer nada si nosotros no nos dejamos guiar por Él. Nosotros tenemos que tener un corazón humilde para escuchar su palabra y aceptarlo y ser guiados por Él. Pero también Dios no nos puede llevar al cielo, no nos puede hacer nada si nosotros no experimentamos un nuevo nacimiento espiritual. Esto es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Le explicó cuando Jesús llegó como persona, como hombre aquí a la tierra. Le dijo, ¿quién era Nicodemo? Uno de los padres de las leyes de los judíos. En Juan, esto lo tenemos en Juan 3:5. En Juan 3:5. Ahí lo pueden anotar y ustedes lo van a leer después. En Juan 3:5, Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Dios mandó una carta, Dios nos dio la opción de vida, nos mandó la libertad para nosotros tener. Ahora nosotros conocemos esta ley que mandó Dios y ahora nosotros podemos sonreír, igual que los judíos pudieron sonreír cuando les llegó la segunda carta. Nosotros antes no podíamos tener opción de vida. Ahora por medio de Jesucristo tenemos opción de vida, de renacer con Él. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ya tenemos una llave de la puerta. Ya tenemos un camino que seguir. Ya tenemos cómo para poder nosotros llegar al reino, cómo iniciar el camino del reino. Ahora vamos a ver el 13 y 14. Don Andrés, ¿está ahí? El versículo 13 y 14. El audio, don Andrés, el audio. Ya lean la copia. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Sí. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa para la orden del rey. El edicto fue dado en Susa, capital del reino. Gracias, don Andrés. Muchas gracias. Entonces comenzó a repartirse todas las cartas, en todo, y lo hicieron rápido porque ya estaban con los días contados. La situación requería actuar con prisa. En la actualidad, en ese momento, si Mardoqueo se demoraba un día más, posiblemente se tenía que cumplir el primer decreto y tenían que ser muertos todos los judíos. Pero Mardoqueo tuvo que actuar con mucha prisa, tuvo que enviar a todos por correo, a caballo, a pie, tenía que ser rápido para repartir las cartas. La situación requería actuar con prisa. Hoy, familia, hoy en la actualidad también se requiere obrar con rapidez. Hoy estamos en 2020, septiembre de 2020. Se requiere actuar con mucha rapidez. No tratamos de alarmar a nadie, pero obrar con rapidez en este momento es de suma emergencia. Nosotros ya venimos demostrados por muchas cosas que vienen sucediendo.
Y no solo por el coronavirus, por cualquier tipo de otra enfermedad, un accidente, un paro cardíaco, cualquier cosa. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Nosotros sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo será nuestro último día. No lo sabemos. Por eso Jesucristo nos pide que actuemos con rapidez. En la segunda carta de Mardoqueo tuvo que hacerlo rápido porque se le venía la ejecución de la primera carta. Ahora Mardoqueo tuvo que actuar rápido. Nosotros no somos dueños de nuestros días y podría ser nuestra última vez que tengamos la oportunidad de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora es el momento apropiado para creer en Cristo. La única ocasión en que Dios quiere que actúe con rapidez es para aceptar a su Hijo obedeciéndolo. La única ocasión que Dios quiere. Vamos, ya entendiste, ya lo entendiste. Ahora es el momento. No sabemos si mañana podremos despertar. Y qué triste va a ser cuando no despertemos y no hayamos aceptado a Cristo. No hayamos cumplido su obediencia. Y la eternidad va a ser dura. Entonces, qué triste hubiese sido de los judíos si Mardoqueo no llegaba con la segunda carta a tiempo. Si se demoraba un poquito. Si por ahí no llegaban a tiempo. Entonces la primera carta se tiene que ejecutar. Ahora qué triste es teniendo nosotros el camino, teniendo la puerta para entrar y para iniciar la nueva en Cristo, la nueva vida en Cristo. ¿Quién nos ofrece la vida eterna? Qué triste sería cuando ya no pueda yo tener la opción. Vamos a leer el versículo 15, le toca a mi mamá. El versículo 15. ¿Está, mamá? El audio. El audio, Floquita. A ver, si no, déjame, estoy mirando. ¿Comadre Mari está ahí? Ahí está. Capítulo Espera, 15. comadre Mari. Después, primero mi mamá, el versículo 15. Ya. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Gracias, Flaquita. Ahora Mardoqueo, ya llegó las cartas y Mardoqueo se está mostrando al pueblo judío. El atuendo real que estaba usando Mardoqueo era verdaderamente diferente a aquella ropa que usó hace poco, con cenizas y con una ropa áspera con cenizas que llevaba hace pocos días, cuando él se mostró para que pueda coordinar con Esther. En los capítulos anteriores lo vimos. Su aparición en la ciudad indudablemente reafirma la alegría producida por el nuevo decreto del rey. Si vemos, ya llegó el decreto, ya tenemos a la mano el decreto. Ahora, su aparición de Mardoqueo con los nuevos vestidos del rey en el caballo del rey, los judíos estaban completamente alegres ahora. Estaban sustentados, confirmaban que sí es verdad todo lo que está sucediendo. La salvación trajo alegría, paz a sus vidas. La salvación de los judíos en ese momento por el segundo decreto trajo paz, alegría a todas sus vidas. La paz y alegría que ofrece este mundo en este momento es momentáneo. Lo que nosotros nos gozamos por el trabajo, riquezas, diversiones, placeres que nos da el mundo, eso no dura. Vamos a volver a caer y vamos a seguir nosotros hundidos porque no tenemos a Dios. Cuando decidimos venir a Cristo, ahí experimentamos la verdadera alegría que produce la paz
y satisfacción. Vamos a ver qué nos dice el versículo 16. Comadre María, ahora sí. Y los judíos tuvieron la luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad... 16, no me comadre, 16. No, ya, 17 también, dale, 16 y 17. Fabiola va a ir 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Gracias, comadrita. Dios nos provee y nos ofrece la luz. Jesucristo es la luz del mundo, también la alegría y el verdadero honor. Dios ya nos proveyó la salvación y también nos ofrece la luz en su Hijo Jesucristo. Él vino para darnos opción de vida y siendo la luz, también nos ofrece la alegría y el verdadero honor. Lo que realmente nos trae honor y dignidad a nosotros los pecadores es recibir a nuestro Salvador. Nosotros cuando seguimos como pecadores, no nos arrepentimos y seguimos sin entender el Evangelio o sin obedecer lo que ya entendimos, no vamos a tener la alegría y el gozo verdadero. Vamos a tener la alegría y el gozo momentáneo porque de momento nos alegramos porque escuchamos la palabra, pero después volvemos a caer. Pero lo que realmente nos trae honor y dignidad a nosotros es recibir a nuestro Salvador. ¿Quién es Dios manifestado? ¿Quién es nuestro Salvador? Dios manifestado en cuerpo humano, que murió por todos nosotros para darnos esperanza de vida. ¿Quién es ese? Es Jesucristo, el que vino en carne y hueso, vino manifestado para darnos esperanza de vida. Observamos aquí que por temor también muchos se hicieron judíos, es decir, aceptaron la ley de nuestro Dios y se sometieron a la ley judía. Cuando vieron todo esto de lo que sucedieron con los judíos, los que no eran judíos en ese momento y querían tener esa salvación de Dios, querían estar en la ley de Dios, muchos se sometieron y entraron a la ley judía. Ese es tan hermoso que aún en ese momento no eran invitados para entrar a la ley de Dios, pero como vieron cómo Dios obraba con su pueblo, ellos se judaizaron. Ahora nosotros tenemos la invitación, nosotros tenemos el camino aquí en las manos, la palabra en las manos, y simplemente tenemos que enterarnos bien y obedecerlo. Vamos a pasar al capítulo 9 y ahí pasamos al 10 y lo terminamos. Yo creo que hemos avanzado muy rápido ahora. Prima Lucero, comenzamos con el versículo 1 y 2. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Gracias, primita. Entonces ya vimos que lo que uno sembrare es lo mismo que cosechar. Había muchos que conocían a los judíos, que eran buenas personas y estaban sorprendidos con el primer decreto. Pero habían otros que odiaban también a los judíos y se alegraron con esa carta. Ahora ellos es al inverso. Ahora ellos son los que son atacados. Los judíos se preparan para el ataque del nuevo decreto del rey. Les respaldaba, les estaba protegiendo. Así que ultimaron todos los preparativos para defenderse. Ahora vamos a ver el 3 y el 4. Señora Inés,
Saquen su audio. Están ya. Y todos los príncipes de la provincia de los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, por el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Ahí no va, señora Inés. Ahí no va, muchas gracias. Vemos ahora que Mardoqueo era el que se paseaba, pero no se paseaba simplemente como un ciudadano, sino se paseaba con el poder del rey. Y los judíos estaban jubilosos, estaban gozosos de que un judío estaba arriba y les estaba ayudando. La situación en el reino había dado un vuelco total en ese momento. Amán, él hubiera exterminado a los judíos, pero había muerto. Y Mardoqueo, uno de los suyos, estaba encubrando junto al rey. Hace unos días, los judíos ya estaban ahorita siendo exterminados. Pero ahorita tienen una salvación por medio de una carta. Pero no solo la carta es la alegría que tienen los judíos, sino la más alegría le da es que un judío, el que iba a ser ahorcado, un judío que se tiñó con ellos, que vivió, rasgó su vestido y se echó puro de silicio, se vistió de silicio, ese judío está al costado del rey, obrando por todo su pueblo en ese momento. Por eso los judíos tenían doble alegría y se sentían protegidos y se sentían seguros. Así que el mismo trono que había condenado a los judíos, ahora los protegía. Esta parte hay que entenderlo bien. El mismo trono que les había condenado a los judíos, ahora ese trono se sentaba un judío y les estaba protegiendo. Del mismo modo, el mismo trono de Dios nos protege hoy a los creyentes que obedecen a Cristo. El mismo trono ahora nos protege a todos los creyentes. ¿Cómo? Vamos a leer en Romanos 8, 33, 34. Vamos a encontrar qué nos dice en Romanos 8, 33, 34, también que fue por Pablo. El 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra, Jesucristo que fue uno de nosotros. Ahora Jesucristo está en el trono arriba, cuidando de nosotros y buscando que seamos justificados en nuestros pecados. Cierra la puerta. Que seamos justificados. Él está abogando por nosotros. De esa misma manera, ahora nosotros, los que ya hemos entrado en obediencia, los que entendimos la palabra, nos sentimos protegidos porque tenemos a uno de nosotros ahí arriba, sentado junto a la diestra de nuestro Dios Padre. Esta es una hermosa verdad. En la actualidad hay un hombre en la gloria celestial que sabe exactamente cómo se siente usted, cómo me siento yo. Jesús fue tentado. Jesús fue y fue tentado cuando él hizo, él no comía ni bebía por 40 días, ayuno por 40 días. Y él sabe las necesidades, sabe la debilidad del hombre. Y Jesús sabe, por eso Jesús ahora está arriba. Lo mismo fue Mardoqueo. Mardoqueo vivía con los judíos. Mardoqueo estuvo condenado. Ahora Mardoqueo está sentado. Por eso los judíos no solo con la carta se sienten contentos, sino porque ahora tienen a uno de los suyos arriba. Ahora nosotros somos iguales. Uno que estuvo con nosotros ahora está en el trono celestial. Está arriba abogando por cada uno de nosotros, por cada uno que entendimos y entramos en obediencia. Y por los que no entran en obediencia, está ayudándolos en su corazón para que puedan entender
y venir a Jesucristo y puedan ser protegidos por Jesucristo. Y desde esa alta posición, Jesucristo intercede por nosotros. Vamos a ver qué dice en Hebreos 4. Hebreos también nos trae una ilustración. Hebreos 4, 14 y 16. Del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nos dice en el versículo 14. Ahora el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos a nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios que vino en persona, que sufrió, fue tentado, pero sin pecado alguno. Ahora Él, que nos conoce, que conoce las tentaciones, Él aboga por nosotros. Y Él está arriba en el trono del Padre, esperando que nosotros lleguemos a Él. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es la expresión total del amor de Dios. Cuando dijeron los judíos, queremos ver cómo es el Padre, dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y cómo es Jesucristo? Lo tenemos en la Escritura, como un hombre perdonador, bondadoso y con mucho amor. Ese es Jesucristo. Y Él está esperando que nosotros lleguemos a Él. Observemos a los judíos que tuvieron que tener fe en el mensaje del Rey. Y así como ellos, nosotros debemos tener fe en el mensaje de Dios, que es el Evangelio. Los judíos tuvieron fe en el segundo decreto para poder tener la salvación. Ahora nosotros tenemos que tener fe en el mensaje de Dios, en el Evangelio. ¿Cuál es el decreto de Dios ahora? El Evangelio, la Biblia, aquí lo que estamos leyendo. Este es el decreto de Dios y nosotros tenemos que tener fe. El Evangelio significa las buenas nuevas. En 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto ya está profetizado y Cristo murió por nuestro pecado y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese es Jesucristo, el que vino, fue tentado, murió y al tercer día resucitó y ahora está en el trono del Padre intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos y estar con Él en los días postreros. La verdad que Dios ha promulgado un decreto y lo ha comunicado a un mundo perdido que hoy nos encontramos. Hoy estamos en ese mundo perdido, en ese mundo que han tapado los oídos a Dios y quieren hacer la justicia como ellos creen y quieren llegar al cielo como ellos creen. Con ser buena persona, con hacer cosas bonitas, no es suficiente porque nosotros no tenemos la capacidad para llegar al cielo. El único que tiene capacidad de guiarnos es Dios, pero tenemos que entenderlo y aceptarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Las mujeres y los hombres son salvos por la fe y no por las obras humanas. Una vez más vamos a leer en Juan 1. Juan 1:12. Juan 1, el versículo 12. Así dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser
hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos los que le recibieron ¿a quién? A Jesucristo. Ahora tienen la potestad de ser hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Como él lo indicó a Nicodemo hace unos versículos anteriores que leo. Nadie el que entra, nadie el que no nace por segunda vez, no entrará en el reino de los cielos. Lo que nos salva el día de hoy a todos los seres humanos es el Evangelio. El Evangelio nos informa sobre lo que hizo por nosotros, sobre lo que Él hizo por nosotros. Si no depositamos nuestra confianza en Jesucristo, no queda ninguna esperanza para nosotros. Si nosotros no tenemos la fe, no llegamos a tener la fe y no confiamos en Cristo, no queda esperanza de vida, simplemente lo que nos queda en este mundo. Y este mundo no nos ofrece nada. Este mundo es de puras mentiras. Vamos a leer, nos quedamos en el versículo 4, pero aquí vienen puras escrituras. Aquí vamos a ver, en el 5 dice, y asolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. O sea, los judíos ahora son los que atacaron, porque se estuvieron respaldados por el nuevo decreto. El 6 dice, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. O sea, los judíos iban a ser muertos. Ahora, los judíos son los salvos y ellos son los que están matando. ¿A quién? A los injustos, a los que quisieron, a los que se alegraron con el primer decreto. Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y se te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Aún ya mataron a los hijos, ya mataron a toda la descendencia de Amán. Aún así el rey le dice, ¿qué más necesitas? Esa es la providencia de Dios. Cómo Dios utilizó al rey, cómo Dios utilizó a Esther, cómo Dios, por medio de su hijo, que fue muy obediente, Mardoqueo, cómo nunca perdió la fe Mardoqueo, nunca se salió de la ley de Dios, cómo pudo salvar el reino. A un hombre que quiso eliminarlo, un hombre que pensó que lo tenía todo listo, que pensó que ya había hecho todo y que iba a vencer, ese hombre terminó ahorcado en su misma horca y no pasó nada. Y toda su familia, toda su descendencia fue eliminada. El 13 nos dice, y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Ahí es donde matan a todos los hijos, eliminados completamente. Y mandó el rey que se hiciera así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres que no tocaron sus bienes. Los judíos cumplían, pero no tocaban los bienes, no robaban, simplemente cumplían con eliminar al pueblo. Y así nos pasamos ahora al 16, en cuanto dice a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Simplemente ellos estaban limpiando la ciudad. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo
y lo hicieron día banquete de alegría. Aquí se forma la fiesta Purim. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete de regocijo. Todo este versículo, todo este capítulo ya trae lo que el pueblo, el reino de Herodes le estaba compensando a los judíos, pero no porque él quería, sino porque los judíos se lo habían ganado, habían demostrado que con el poder de Dios se logra todo. El 20 lo tenemos, vamos ahora al capítulo 10. El capítulo 10 solo tenemos 3 versículos y ahí terminamos con el libro que fue muy interesante. El capítulo dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló la paz para todo su linaje. Ese es el libro de Esther, donde nos pone a Mardoqueo, que es el que nunca se salió de la ley de Dios, y él tuvo que guiar a su pueblo, tuvo que brindar la salvación guiándolo a Esther. Es oportuno recordar que tenemos un Salvador que nos muestra el camino para llegar a Él en este momento. Como pecadores, ustedes y yo somos culpables ante Dios. En este momento, nosotros siendo los pecadores, como seres humanos, nosotros somos culpables ante Dios. Merecemos exactamente la misma condena que se le dio a Amán. Ustedes pueden decir, yo nunca cometí algún pecado o alguna cosa mala, pero el caso es que ustedes, familia, y yo tenemos la misma naturaleza de Amán. Somos humanos. Tenemos la misma humanidad de Amán. Así que nosotros vamos en cualquier momento a caer en el pecado, y si caemos en el pecado, se aparta a Dios de nosotros. Es la rebelión contra Dios, nos oponemos a la ley de Dios. Si Dios dice una cosa y nosotros hacemos lo contrario, entonces estamos oponiéndonos a la ley de Dios. Ahora nosotros, familia, hemos leído todo el libro de Esther. Nosotros en un instante, yo voy a adivinar su pensamiento. Nos identificamos con Mardoqueo o con Esther, que luchó, porque son los buenos. Pero si nosotros nos ponemos a ver lo que nosotros venimos haciendo, y si nosotros nos oponemos a la ley de Dios, estamos dándole la contra a Dios. Entonces estamos agradados con Esther y con Mardoqueo, pero estamos haciendo lo que Amán hizo. Entonces merecemos el castigo de Amán. Nos encontramos muertos espiritualmente por nuestros pecados, alejados completamente de Dios. Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo. Él murió por ustedes que están aquí ahorita escuchando la palabra, y también murió por mí. Para eso es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él murió por ti y por mí, cargó con todos nuestros pecados muriendo en la cruz. Esa es la manera de creer en Jesús. Y si creemos en Él, debemos obedecerlo, debemos escucharlo. Jesucristo nos hace una invitación. Jesucristo nos invita a ya no estar más alejados de nuestro Dios. Nos invita el segundo decreto, que lo tenemos ahora a la mano. Él nos pide que dejemos la muerte espiritual en la cual nos encontramos y pasemos a la vida, resucitando
con Él, como es la Escritura, como es la enseñanza, y empezar una relación con nuestro Dios, entrando y lavando nuestros pecados. De otra manera no podemos. Entrando y lavando nuestros pecados en las aguas del bautismo, y pasaremos a tener nueva vida en Cristo Jesús. Amén, familia. Vamos a ver el último versículo en Hechos 22, 16. ¿Dónde está ese? ¿No lo puse? El siguiente. Hechos 22, 16. Aquí lo tenemos. Ahora pues, familia, leemos aquí que nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa es la invitación que nos hace Jesucristo para todos acceder al segundo decreto que tenemos hoy, porque nosotros éramos condenados a muerte, pero ahora tenemos opción de vida. ¿Por quién? Por su Hijo Jesucristo. ¿Y quién preparó todo esto? El mismo Padre. Dios preparó todo este camino. Pero no nos dijo, ahí está el camino, no. Envió a su Hijo y dijo, ahí está la puerta. Entren, ahí está el camino. Y ahí está la vida. Jesucristo es la puerta, es el camino, la verdad y la vida. Amén, familia. Vamos a hacer un cántico. Yo les dije que el día de hoy iba a ser muy interesante, muy bonito. Y vamos a intentar terminar el libro de Esther. Y hemos corrido un poco y hemos terminado. Y fue muy interesante con el... Vamos a hacer un cántico para luego la oración y terminamos con el estudio. Si hay alguna pregunta, algún comentario, también después podemos seguir analizándolo. Agrándolo más y no. Sí. El número 70. Cuando allá se pase lista. ¿Lo vemos bien ahí? Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, sí, Jaime. Muy bien. Sí. Cuando allá se pase lista. Este es un cántico que nos da mucha enseñanza. Hay que escuchar bien la letra, porque la letra viene de los salmos y viene de la enseñanza de la misma palabra. Si lo tenemos, familia, vamos a afinar la garganta. Si lo tenemos, cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y qué bondad. Cuando todo aquí perezca en nuestras horas se sella, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, familia. Amén. Qué
gozo vamos a sentir cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios, porque algún día vamos a llegar. Queramos o no, algún día nos encontraremos cara a cara. Y ahí van a abrir el libro de la vida, donde dice que cuando uno entra en obediencia, su nombre será escrito en el libro de la vida. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Y cuando abrimos el libro, cuando abran el libro de la vida y digan, Elvis Palomino está aquí, cuánto gozo vamos a sentir. O cuando digan, estuvo aquí y ya lo sacaron, o no está, o cuando no esté mi nombre, cuánta tristeza vamos a sentir. Entonces, familia, el evangelio está aquí a la mano. La palabra de Dios la tenemos a la mano. Solo tenemos que entenderla y obedecerla para llegar al camino correcto que Dios nos ha preparado para nosotros. Por nuestros medios, por nuestras obras, no vamos a lograr, sino por las obras de Dios que Él nos ha dejado en este libro. Bien, familia, vamos a hacer una oración y quedamos despedidos de este estudio bíblico. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tan hermosas palabras, el cual tú nos dejas para que nosotros podamos ser edificados. Tantas historias que pasaron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Padre, y cuál fueron escritas para que nosotros ahora podamos tener enseñanza, para que nosotros podamos ser edificados y sobre todo, Padre, para que nosotros podamos aprender de tu palabra. Te damos gracias porque tú no nos dejaste solos. Tu Hijo vino, se presentó, hizo las obras y le reconocemos como tu Hijo. Pero Él se fue y no nos dejó solos. Él nos dejó al Espíritu Santo, Padre, el cual ahora somos edificados únicamente por el Espíritu Santo. No hay otra verdad más. La verdad es una sola. Y te damos gracias porque esa verdad tú nos dejas a la mano de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, porque tuvimos un estudio bíblico muy bonito, muy enriquecedor en la fe. Pedimos para que todo aquel que lo haya escuchado, todo aquel que estemos reunidos hoy, hayamos entendido. Y te pedimos, Padre, la bendición para cada familia que hoy estamos reunidos. También te pedimos, Padre, que obres en cada petición que fueron nombrados al inicio del estudio. Que obres, Padre, porque tú nos conoces, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. A la perfección los conoces, Padre. Y también sabes que nosotros necesitamos la salud primeramente, necesitamos el trabajo, necesitamos los estudios, necesitamos la casa, la vestimenta, necesitamos los alimentos, Padre, los alimentos físicos, el cual tú nos provees de todo eso. Y también tú tienes conocimiento de todo eso y nos provees. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, tú nos oyes, y te damos gracias también, Padre, porque tú nos respondes. Todas estas cosas, Padre, te pedimos, siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados y pidiendo, Padre, que nosotros perdonemos a todo aquel que nos pueda ofender. Pero siempre, Padre, que sea en tu voluntad todo lo que se haga. Y te lo agradecemos y te lo pedimos en el magnífico nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén, familia. Vamos a cerrar